Hola, buenas tardes. Somos Laura Almedilla y Pedro Floriano y hoy nos encontramos con Fernando Berzunce, licenciado en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca, ganador en España del Editors Lab, autor de libros como Periodistas en tiempos de oscuridad y director editorial de Vocento. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, muchas gracias. Vale, pues vamos a hablar hoy de comunicación de masas y redes sociales. Vale, va a empezar Pedro con sus preguntas. Bueno, encantado. Para empezar, queremos saber si desde su perspectiva, ¿qué factores crees que siguen siendo clave en la comunicación de masas, más allá del entorno digital? Factores claves. Yo creo que es muy clave tener un discurso bien armado, ¿verdad? Para comunicarlo y resultar creíble, ¿no? Yo creo que en ese sentido la credibilidad es clave a la hora de transmitir y luego elegir bien los medios a través de los cuales transmitir la información que deseas hacer llegar a ese público, ¿no? Y también tener estudiado el público para ver qué medios son los más adecuados para tener el alcance eficaz. Vale, perfecto. Pues para continuar, queríamos saber cómo describiría el papel de los medios tradicionales, como la prensa, la radio, la televisión, en la construcción o transformación de la opinión pública. A ver, la prensa, lo que son los medios tradicionales vinculados a lo que es el periodismo, en el fondo lo que realmente, o sea, su labor es absolutamente esencial, ¿no? Porque en el fondo el periodismo lo que hace es responder o satisfacer el derecho que tienen los ciudadanos a recibir información veraz con la que luego poder tomar decisiones. Entonces se trata de medios que responden a una organización profesional y que están articulados en torno a una operativa para transmitir información veraz a la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido pues tienen un peso absolutamente vital para la propia salud democrática. Perfecto. ¿Qué elementos consideran esenciales para que un movimiento social pueda influir realmente en la agenda política o en la agenda pública? Esencial. Para influir lo más importante es, desde luego, tener alcance, ¿no? Tener impacto en las personas. Tristemente, en la época en la que estamos, que es la era de la desinformación, muchas veces se puede conseguir tener impacto y tener influencia en la opinión pública sin que tus mensajes sean veraces, ¿no? Sí. Lo que más articula o lo que creo que más puede marcar esta época o más caracterizarla es el uso de cierto lenguaje y de ciertas tácticas de desinformación y el buen empleo de determinadas herramientas, ¿no? En redes sociales, etc. Sí. Con tanto alcance, es más fácil entrar, ¿no? Muchas veces lo decía Goebbels, ¿no? En la época nazi, ¿no? Que muchas veces no solo es hacer repetir tantas veces una mentira hasta que parezca que es verdad. Sí, sí. Y cuando lo repites tantas veces y cuando transmites mucho, cuando apelas a las emociones, pues muchas veces logras cambios sociales, ¿no? Y en esta época tristemente se nota mucho más. Perfecto, sí. La verdad que muchos partidos extremistas usan esas técnicas de repetir 1000 veces una mentira hasta que sea verdad. Sí. O medias verdades, que a veces es más preocupante una media verdad que una mentira completa. En su opinión, ¿qué crees que aportan las redes sociales a los movimientos sociales que antes no existían en el activismo tradicional? El activismo tradicional muchas veces estaba limitado porque no tenía unos medios con los que hacer llegar sus mensajes a la sociedad, ¿no? Y a través de las redes sociales es como que han roto esa barrera que antes tenían con la ciudadanía y son capaces de llegar a determinadas personas, ¿no? Entonces para ellos hay una oportunidad y un reto en cuanto a que el uso de redes sociales les puede permitir tener un alcance, pero también hay una gran responsabilidad. Sí, ¿no? Sí. Pues ahora te voy a dejar con mi compañera Laura, que va a continuar con la entrevista. Vale, te voy a hacer pensar un poquito, ¿vale? ¿Se te ocurre algún ejemplo reciente, bueno, no tan reciente, donde la acción colectiva haya influido en instituciones o medios o decisiones públicas o políticas? Sí, claro. Por ejemplo, el Me Too, ¿no? El movimiento Me Too se articuló en redes sociales y supuso un cambio brutal, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Aquí en España tenemos el caso de Íñigo Errejón, que también empezó en redes sociales con denuncias, primero anónimas a través de la cuenta de esta mujer, Cristina Fallarás, ¿no? Sí. Y luego ya se hizo público el tema de Elisa Moglia, pero de otras mujeres que han mantenido el anonimato, ¿no? Y eso supuso la dimisión de él y todo un impacto, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos casos, ¿no? En Estados Unidos es muy
muy conocido, muy notorio todo el movimiento del Black Lives Matter, ¿no? Sí, sobre todo después de la muerte de George Floyd. Claro, pero como irrumpió eso en redes sociales, al final es un hashtag, ¿no? Que se creó como lema del movimiento, y eso ha articulado un montón de movimientos sociales, ¿no? De protestas y algunas... Sí, es muy bueno. ¿Y qué riesgos crees que tiene el poder de las masas digitales en el debate público? Es decir, en cuanto a polarización o creación de desinformación, etcétera. Los riesgos asumen enorme. Es lo que Naciones Unidas califica de infodemia, ¿no? Que vivimos una época de saturación informativa brutal, hasta el punto de que ni siquiera lo importante acaba llegando al ciudadano, ¿no? Al final parece como que lo importante ni siquiera nos importa tanto, que nunca había sucedido eso, ¿no? Y luego esa sensación de estar en una época de desinformación donde ni siquiera tienes mucho criterio sobre lo que es cierto y lo que no lo es, donde todo se confunde y donde se genera en torno a la desinformación un montón de fenómenos que van en contra de la libertad de las propias sociedades, ¿no? Ahí está la polarización, está la mentira, está el hecho de que se cuestione el propio concepto de verdad, y cuando se cuestiona el propio concepto de verdad y se habla de la verdad alternativa o incluso de la posverdad, en el fondo lo que se está cuestionando es incluso la propia articulación de la sociedad, ¿no? Porque si como sociedades no somos capaces de ponernos de acuerdo en un conjunto de hechos, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Y de ahí viene la polarización y también lo que muchos psicólogos sociales consideran que es un fenómeno muy propio de esta época, pero que siempre ha existido, pero que ahora aflora más en la época de las redes sociales, ¿no? de estas herramientas de comunicación de masas tan brutales con tanto impacto emocional, que es el hecho de que acabemos creyendo lo que queremos creer, lo que nos convenga más, ¿no? Lo que en el fondo cubra más nuestros propios intereses, ¿no? Esos sesgos de confirmación, ¿no? Y eso con la inteligencia artificial parece que va a ir a más, y que incluso todo el universo de catalizador hacia la desinformación se va a multiplicar, ¿no? Con las herramientas de inteligencia artificial. Vale. ¿Y qué papel crees que desempeñan los creadores de contenido o influencers en la creación y distribución de debates públicos, discursos públicos? Es que cuando se habla de creadores de contenido influencers, claro, la gama es tan amplia, porque considero que hay influencers o creadores de contenido que es gente seria, respetable y que harán un papel con responsabilidad y ya está, ¿no? Lo que pasa es que lo que más prolifera o lo que más se hace notar o quizás lo que más llama la atención es la de influencers que hay que son irresponsables, ¿no? Que publican contenidos que pueden ir en contra de incluso de cierto sentido de la responsabilidad más básica, ¿no? Desde influencers que recomiendan dietas que están fuera de todos los consejos saludables, ¿no? Hasta creadores en YouTube que apelan a la violencia, ¿no? O sea, es que hay de todo, ¿no? Me parece que es un momento bastante complicado, bastante delicado también. Sí, estamos en un momento en el que, por ejemplo, en YouTube hay un montón de podcasts, como uno que se llama Red Pill Podcast, que no sé si lo conoces, que básicamente llevan a gente con visiones totalmente opuestas a que se peleen, y parece un mal contenido claramente, que genera muchísimo revuelo y miles de visitas, y al fin y al cabo lo único que hace es pues empapar lo que es una buena opinión, empapar lo que es el periodismo básicamente, porque empaña, no, enfangarlo, Sí. Pero es que al final es muy curioso, ¿no? Pero el buen periodismo, que también hay mal periodismo, pero el buen periodismo en el fondo habla mucho de matices, ¿no? Y habla de los grises, y hay una serie de paletas de grises infinitas, ¿no? Y en el fondo se trata de hacer ver también al lector todos los matices que puede tener un hecho, ¿no? Un acontecimiento, y que la vida no va de blancos y negros, ¿no? Y de que todos podemos tener nuestras razones, y hay que buscar también espacios de entendimiento, ¿no? Y muchas veces apelas también a la responsabilidad de la sociedad en cuanto a que tenga una cierta capacidad crítica para interpretar bien la realidad, ¿no? Y para aprenderla, y para luego tomar decisiones responsables respecto a los hechos que suceden, ¿no? Al final tenemos una realidad compartida, somos sociedades, compartimos espacios, compartimos mecanismos, compartimos un montón de cosas, tenemos que hacer un esfuerzo brutal por el entendimiento, ¿no?
pero estamos en una época en la que todavía no está estudiado del todo de qué manera la tecnología y todos los resortes por los cuales circula la información impactan en el aspecto emocional de muchos ciudadanos, ¿no? Y el tema de la polarización es un hecho que es increíblemente brutal, ¿no? Hasta qué punto se amplifican el distanciamiento entre personas, ¿no? Y un poco el clima de intolerancia y de agresividad, ¿no? Se nota en la clase política a un nivel insospechado. En España es una cosa brutal, pero también sucede en otros países, ¿no? Sucede en Francia, sucede en Italia, sucede en Chile. Acabo de hacer un viaje reciente a Chile y es increíble el nivel de polarización que hay en ese país. Sucede en Estados Unidos, sucede en Reino Unido, y la verdad es que es muy preocupante porque en el fondo parece como que construimos nuestro propio sentido como ciudadanos en función de buscar enemigos en el otro, ¿no? Al final hay muchas corrientes políticas que no tienen una ideología muy concreta, sino que parece que crecen en función de encontrar un enemigo común. Y eso es muy preocupante también, porque al final no hay nada que una más a un montón de gente diversa entre sí que el tener un enemigo común, y eso es preocupante. Sí. Y ya para terminar, y siguiendo un poco tema digital y todo eso, ¿consideras que las plataformas digitales y los medios tradicionales tienden más a la colaboración o a la competencia? La tendencia claramente es a la competencia. La tendencia. Una cosa es que yo pueda utilizar los mecanismos que me ofrecen las plataformas digitales para ampliar mi audiencia o para incluso inspirarme en ciertos formatos o ciertas maneras de comunicar para hacer mejor mi periodismo, y otra cosa es que yo con ellos voy a buscar espacios de entendimiento que en verdad somos naturalezas muy distintas, ¿no? Ellos tienen el uso de las redes sociales y de las grandes plataformas tecnológicas, su origen es eminentemente mercantilista. El 90% de los contenidos que circulan por internet se difunden a través de algoritmos, pero son algoritmos que son opacos, que no sabemos ni siquiera cómo funcionan. Pero hay un montón de informes y de estudios que demuestran que premian mucho más los contenidos llamativos, grandilocuentes, exagerados, incluso falsos, frente a los contenidos racionales, a la información veraz, seria, ¿no? Está más que demostrado que la mentira se difunde mucho más que la verdad, y es porque responde a un criterio mercantilista, porque cuanto más se difunde una noticia, más ingresos generan para esas plataformas, ¿no? Los criterios en el periodismo son absolutamente distintos, siempre han sido distintos, ¿no? Ha habido un efecto contagio de esas plataformas hacia el periodismo que ha sido muy pernicioso para la industria. Afortunadamente eso ya se está corrigiendo, pero las posturas tan agresivas en lo mercantilista por parte de estas grandes compañías hacen que el entendimiento sea muy complicado. De hecho, ahora acabamos de tener un juicio, una sentencia en los medios de comunicación españoles que pertenecen a la Asociación de Medios Independientes, a la AMI, que acabamos de ganar una sentencia de 540 millones de euros contra Meta por competencia desleal. Y es competencia desleal porque ellos infringen la ley continuamente, y al final tú no puedes competir con una empresa que tiene otro tipo de operativa y otro tipo de moral. Al final Meta en España apenas emplea a personas, no cotiza aquí, cotiza en un paraíso fiscal como Irlanda, incumple la ley para asaltar mecanismos publicitarios que los medios de comunicación tradicionales no podemos competir en ese espacio, porque nosotros sí cumplimos la ley, hacemos consentimiento, defendemos la privacidad de los usuarios, tenemos una organización empresarial mucho más costosa porque nosotros generamos empleo en España, pagamos impuestos aquí, tenemos unos costes que ellos no asumen y tenemos un compromiso con la sociedad muy diferente, ¿no? Muy diferente. Entonces es muy complicado que nosotros nos lleguemos a entender bien con ellos. Luego la tendencia es absolutamente al desentendimiento, ¿no? Vale, genial, pues ya estaría hasta aquí. Muchas gracias por todo. Ha sido muy interesante, la verdad. Yo me lo he pasado muy bien.